Y creo que con esto podemos pasar a la siguiente ponencia. Doy paso y doy la bienvenida a Marta y a Fernando, Marta Javierre y Fernando Gatón, que nos van a contar, nos veía, nos buscaba y no se encontraba. Que bueno, vienen de Huesca, un territorio fantástico que además, si no me equivoco, tengo por ahí a Chema Lanzarote, que también es compatriota de Huesca, oscense, con el que he hablado del río Gallegos, y toda aquella zona de Riglos que es maravillosa. Y bueno, Marta y Fernando, aparte de los títulos académicos vinculados con el arte, la comunicación audiovisual, que eso, como siempre, lo podéis consultar, está a vuestra disposición, nos interesa mucho su aproximación desde otro punto de vista, distinto a lo que hemos visto hasta ahora, porque va a poner el foco en los temas sonoros. De repente vamos a ver cómo la sonoridad, el sonido, en ocasiones las músicas, que es otro tipo de representación, también entra en juego con estos asuntos de paisaje y patrimonio en un sentido amplio. Así que nada, para nosotros fue un gustazo descubrir su trabajo con David cuando estábamos preparando el seminario. Bueno, nos divertimos mucho viendo el trabajo del proyecto Huesca Sonora y al final, bueno, yo creo que lleváis desde 2013 trabajando en varios asuntos distintos, varios proyectos que os recomiendo que veáis, pero realmente este Huesca Sonora yo creo que os va a impactar mucho también. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por la invitación. Siempre es un placer asistir a encuentros como este. Y os vamos a contar un poco, comenzar explicando lo que es el proyecto de Huesca Sonora y cómo empezó. Es un proyecto en el que para pasar. Vale, es que se ha abierto desde. No sé si se ha abierto desde. Se ha abierto desde navegador. Se ha abierto desde internet. Sí. Pues igual no. Pues no entiendo. Es que no es nuestro. Ya. Y acércate un poco más que no se oye, creo. Sí, estás bajito. Bueno, como os comentaba, el proyecto Huesca Sonora nació como una exploración de los espacios a través de los sonidos y para experimentar el paisaje como una acumulación de tiempos, de marcas sonoras, de silencios y de azares. Es un trabajo de investigación, de creación y divulgación del patrimonio sonoro que se ha desarrollado en la provincia de Huesca con unos itinerarios discontinuos. La elección de Huesca es obvia, somos de allí, es lo que tenemos más próximo, es lo que conocemos y conocemos la historia de los pueblos, lo que ha condicionado el tiempo de la provincia. Estas son las fases o los hilos conductores. La primera de ellas fue cerca del río, que nos acercamos a los principales ríos del Pirineo aragonés pues, a captar el paisaje sonoro, el más representativo de todos ellos. Después nos fuimos alejando un poco de ellos, pero no del todo, pues para captar un poco las huellas del hombre que llamamos a ese hilo conductor, para conocer o ver cómo afectaban las personas, cómo se integraban esos ríos con las personas que vivían en su entorno. El tercer hilo, ya nos alejamos definitivamente de estos espacios y nos fuimos a espacios vacíos, con ecos remotos a lo mejor de habitantes que estuvieron y ya no están, o simplemente desiertos, que fue la fase de vacíos. Y después ya hemos empezado una nueva fase en la que queremos explorar los rastros a través de los caminos, de los cruces del tránsito de las personas en el paisaje. Este vídeo
pero lo vamos a poder ver. No tiene el enlace. Sí. No. Está en la carpeta. Canfranero. ¿Se ve en grande? La pantalla completa. No lo encuentro aquí. ¿Dónde está? Voy a la pantalla completa. No lo veo. Bueno, pues maximiza y ya está. Este vídeo que vamos a ver ahora es, o simboliza para nosotros el inicio del proyecto. Nació, bueno, dando un paseo una tarde sin más, por cerca de la estación de Huesca. Marta y yo empezamos a hablar de la infancia, de cómo jugábamos cerca de la estación o dentro de la estación, en los raíles, en las vías, con los trenes, cosas que ahora ya sería completamente, pues sería una locura y sería imposible. Y nos planteamos entonces el cómo esos momentos se pierden, se mantienen un poco en la memoria, pero se acaban perdiendo, se pueden desvanecer con el paso del tiempo. Los momentos perdidos están perdidos, pero a cambio nos van llegando otros nuevos. Entonces, lo que nos propusimos fue el cómo conservar esos momentos de los que todavía podemos ser testigos, pues para conservarlos y que no se desvanecieran. Había ahí ya algo de memoria sonora, ¿no? En esos recuerdos. Sí, bueno, eso es lo que os comentaba, era jugar, era hacer ruido, o sea, cuando esos juegos era pues golpear los raíles, esperar a que llegara el tren, poner monedas encima, quiero decir, sí que estaba vinculado ya un poco con el sonido, que fue un poco como nació el proyecto. La idea de hacer un mapa sonoro nos gustó, nos lanzamos a ella, no inventamos nada porque ya era algo que estaba inventado, pero sí que nos motivó el hecho de centrarnos en un tipo de archivo que no estaba tan trabajado y no está tan trabajado como puede ser el fotográfico o el audiovisual. Brevemente, el Canfranero, bueno, es un tren muy pequeñito, prácticamente es un vagón, que sube a Canfranc, es una línea internacional que está cortada, se para en Canfranc. Una reivindicación histórica que se quiere retomar. Bueno, parece que ahora va un poco más en serio, pero ya veremos, eso lo han dicho muchas veces. Bueno, el caso es que fuimos a buscarlo al Pantano de la Peña, que es uno de los puntos más bonitos por los que hace el trayecto este tren. Y aparte de ser el primero y el que más nos gusta por ello, tiene sonidos que solo se pueden percibir desde el silencio y la espera. Si buscamos ¿cómo os lo digo? Si no nos podemos perder los matices que nos proporcionan en estos silencios. El sonido del tren, el paso del tren, que puede ser lo más típico, no es lo más importante de este vídeo, y luego una breve referencia os lo pongo.
se ha oído un poco no lo terminamos, se ha oído un poco bajito, pero a lo que me refería es que estos ruidos que estamos escuchando ahora son los sonidos que no se escuchan habitualmente. Tú llegas allí y no los oyes, oyes la naturaleza, llega el tren, pasa el tren, y si has visto el tren y te vas y no te acercas, los pierdes. Son sonidos que, pues, de la dilatación, de las juntas del metal, de los raíles, de los tornillos, del puente por donde pasa. Es un ejemplo de que la espera y la escucha son importantes a la hora de integrarte con el paisaje. Si llegas a lo previsible y te vas, pues te pierdes otras muchas cosas. Las etapas del proyecto, lo que os comentaba antes eran unas fases, los hilos conductores. Las etapas, bueno, es de una etapa continua, pero bueno, ha habido un cambio en él. Al principio fue, después de que con la nostalgia decidiéramos que queríamos hacer el mapa sonoro, comenzamos en los años 2012, 2014, recibimos una ayuda pequeña, pero bueno, al fin y al cabo ayuda del Instituto de Estudios Altaragoneses, que nos permitió el comenzar con todo ello. Nos planteamos el trabajo como un proyecto de estudio, de registro y de archivo de sonidos, pero poco a poco, pues con el tiempo, fuimos creando un sitio web y aumentando. Claro, a la vez que íbamos a grabar, pues nos poníamos a hacer fotografías, a grabar vídeo, a acumular una serie de material que después decidimos, pues, que queríamos darle un paso a hacer un trabajo de creación audiovisual. Y ha sido, pues, una etapa, lo dividimos en estas dos etapas, probablemente ha sido un proceso continuo. Esto, bueno, son unos pantallazos de la web en distintas zonas. Tenemos en las ubicaciones donde hemos hecho registros sonoros, pues aparte de sonidos que se pueden escuchar simplemente el sonido, el vídeo en la que se integra la fotografía, la imagen y el sonido, fotografías tal cual, y también, pues, un poco a modo de cuaderno de viaje, un poco del diario y las sensaciones que sentimos al estar allí. Bueno, su base es otro vídeo. Es un ejemplo de lo que hemos ido viendo hasta ahora, pues eso, como ya integramos un poco más el sonido, el vídeo, hace referencia a las navatas o almadías. Creo que navatas es una palabra aragonesa, creo que en castellano es almadías, que es el transporte de la madera a través de los ríos. Un trabajo tradicional que hasta mediados del siglo XX, pues se podía realizar. Después, ya con las regulaciones de los ríos, pues era imposible ir saltando los pantanos. Y en los años 80 se creó una asociación allí en Huesca para recuperar un poco la memoria y este trabajo. Y finalmente, en el año 2022, el oficio de navatero, no solo el de Huesca, evidentemente, porque esto existe en el Pirineo aragonés, en el catalán, en Galicia, en Asturias, en todas las zonas en las que hay madera y ríos por lo que transportarla. En otros países, pues existía. En 2022, este oficio fue inscrito en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Nada, lo vemos un momentillo. Sí, nosotros fuimos a grabar un día de los que anualmente se reproducen un poco esta tradición. Todos a una. Venga, a la de 3, 1, 2, ¡va! Venga, todos a una. Que no hace esa cosa. A ver, vamos a probar ahí va, 1, 2. Va bien, con conocimiento. Mirad, va. Oye,
Bueno, estamos viendo y escuchando ya paisajes sonoros, ¿no? Que integran, como veis, elementos de la naturaleza, en este caso también voces, todos los sonidos que se generan con la actividad humana, ¿no? El término de paisaje sonoro, tampoco lo hemos inventado nosotros, lógicamente, lo acuñó porque fue investigado por él, el compositor y pedagogo canadiense Raymond Murray Schafer, a finales de los años 70, en su obra El paisaje sonoro y la afinación del mundo. Entonces, en este libro ya se refiere al paisaje sonoro como cualquier porción del entorno sonoro observado como campo de estudio y como todos los sonidos que caracterizan y son propios de un lugar, de un evento, de una actividad. El propio Murray Schafer nos dice, lo primero que el analista de paisaje sonoro ha de hacer es descubrir sus rasgos significativos, aquellos sonidos que son importantes por su singularidad o por su numerosidad o por su predominancia. Él, junto con otros colegas, crearon el proyecto Paisaje Sonoro Mundial, la Universidad Simon Fraser de Canadá, y bueno, emprendieron ellos mismos ese trabajo de documentación de paisajes sonoros, urbanos, rurales, inaugurando lo que más tarde se llamaría ecología sonora. Ellos también introdujeron categorías como los paisajes de alta fidelidad y de baja fidelidad, ¿no? Los de alta fidelidad serían pues, los característicos de entornos naturales donde los sonidos son distinguibles, y los de baja fidelidad pues, serían los entornos saturados de ruidos urbanos en los que se pierde lo que es la claridad acústica. Estas distinciones abrieron el camino para comprender un poco cómo la contaminación sonora transforma la experiencia perceptiva del individuo y también, claro, su calidad de vida con ello. Digamos que con los años este concepto de paisaje sonoro trasciende y se convierte ya en una herramienta multidisciplinar y transversal, ¿no? Y hasta hoy pues, se habla de paisajes sonoros desde la ecología, por supuesto, la geografía, la arquitectura, el urbanismo, la psicoacústica, la musicología o el arte sonoro, por supuesto. Vamos a escuchar ahora otro pequeño paisaje sonoro, de la segunda de las etapas del proyecto, la que comentábamos antes que tenía que ver con las huellas del hombre, ¿no? En el paisaje son unas ermitas, una pequeña ruta de ermitas de Tella, también en el Pirineo de Huesca, en la zona del Sobrarbe. Tella. No. Bueno, como habéis visto, continuamos
casi desde el principio, como ha dicho Fernando, empezamos a realizar esta serie de registros sonoros y empezamos a incorporar, digamos, el elemento audiovisual prácticamente desde el principio del proyecto, para hacer estos paseos sonoros, ¿no?, que comentábamos. Un paisaje sonoro es una exploración del paisaje de un área determinada utilizando una partitura como guía. Esta partitura consiste en un mapa en el que vamos señalando sonidos o ambientes poco corrientes, básicamente para que el oyente les preste atención. En este punto queremos hablar también de lo que es la escucha como herramienta de acción y de reconocimiento del entorno, como una forma de conocer y de entender el espacio en el que vivimos, ¿no? En una sociedad inmersa en el ruido como la que vivimos, ¿no?, y en la lucha por captar nuestra atención, escuchar casi es un acto político, ¿no? Escuchar el mundo es estar presente en el mundo. Como nos recuerda también el sociólogo francés Denis Musset, que nos alerta de lo que él llama las nuevas sorderas y de la amenaza de lo que comenta como doble extinción del sonido, ¿no? Porque perder el hábito de escuchar las cosas es también perder el hábito de reconocerlas y de nombrarlas. Precisamente uno de los trabajos pioneros los que nosotros nos fijamos cuando comenzamos a trabajar con el sonido, sobre todo pioneros en el campo de la divulgación, el arte sonoro y la creación de mapas sonoros, en nuestro país se llama Escoitar, escoitar.org, que reivindica y señala desde su propio nombre el acto de la escucha, ¿no?, como un proceso fundamental en la construcción de discursos culturales. Bueno, un día uno de estos paseos sonoros nos llevó debajo de los molinos de viento, de molinos de los que tenemos ahora cerca de Huesca, en un pueblecito de Los Monegros, ya de la zona de Los Monegros. Bueno, como habéis visto, hasta ahora el objetivo había sido pues, el de crear un registro que fuimos dando en un momento forma de página web. Hemos visto antes unos pantallazos que nos ha enseñado Fernando. El proyecto seguía creciendo, el proyecto seguía incorporando material. En un momento dado, desde el programa Visiona de la Diputación Provincial de Huesca, Pedro Vicente, que nos va a hablar un poquito ahora después, justamente, nos invita a formar parte de una exposición.
que se hace... Hola, hola. Hola, sí. Sí, sí. Hola. No, es que suena un poco distorsionado. Sí, sí. No. Pues eso, como os comentaba, en 2018 la Diputación Provincial de Huesca, Pedro Vicente, comisaría una exposición que con el título Memoria del Territorio trata de forma específica un poco el tema de la despoblación. Entonces, bueno, con ocasión de nuestra participación en esta exposición, decidimos hacer una instalación, una videoinstalación sonora y con un nuevo grafismo también para el proyecto, y incorporando sonidos de la etapa que acabábamos de comenzar en ese momento, que era esta que hablábamos de vacíos, ¿no? Vacíos como esos espacios que nos enseñaba Eduardo en sus fotografías, que estábamos casi escuchando, ¿no?, mientras veíamos tus imágenes. Buscábamos un poco también ese tipo de espacios, un poco para introducirlos en nuestro proyecto. Uno de los vídeos que formaron parte de esta videoinstalación era este de Jánovas. Por poner solo un poco en contexto este vídeo, Jánovas es un pueblo que en los años, bueno, ya desde antes, pero hasta en los años 50 y 60, se decidió que se iba a construir allí un pantano, uno de los tantos que hay en el Pirineo. Contó con la oposición de los vecinos, especialmente, bueno, de todos ellos. Pero bueno, poco a poco los fueron echando de casa, o directamente nada más los que decidían irse, salir por la puerta, dinamitaban las casas para que, por si se repetían, que no volvieran. Hubo 2 familias que sí que aguantaron hasta mediados de los 80. La última de ellas, al final la convencieron, o por agotamiento ya la convencieron, bueno, que les iban a dar una casa en un pueblo más o menos cercano, con unas tierras. Salieron de su casa, llegaron al pueblo, la casa estaba en ruinas, las tierras estaban ya alquiladas a otros, y en ese intervalo les habían dinamitado la casa. Entonces, bueno, es un poco la historia de un pueblo que perdió la vida amenazado por un pantano que al final nunca se llegó a construir. Lo único que se hizo fue la imagen esta que hay aquí detrás, que es un poco, no me acuerdo cómo lo llaman, es como un canal de desviación del cauce, pues para desviar el cauce del río Ara y poder empezar las obras donde querían hacer lo que era en sí la presa. El río Ara, que es... Es el único río, el último río virgen que queda en el Pirineo. Todos los demás tienen algún tipo de regulación, mayor o peor, o mayor o menor, perdón. Y a raíz precisamente de no conseguir hacer este pantano, es el último río virgen que queda en él. Nosotros bueno, nos acercamos a Jánovas antes de que sucediera este proceso de reversión, digamos, ¿no? O sea, cuando... Sí, es cierto, porque en principios de los 2000 ya se desechó el proyecto, sí que se decidió el revertir las casas, las propiedades a los vecinos. Revertir no es devolver, porque tenían que pagar por ellas otra vez. Y ahora es un pueblo que poco a poco está recuperando la vida. Lo primero que restauraron fue la escuela, también simbólica, porque sacaron a los críos de malas maneras en aquellos años, pero bueno, poco a poco ya va recuperando la vida, servicios, y es un pueblo pues, que se está recuperando. Esta es la fuente que nunca dejó de manar, tampoco en ese momento de abandono.
Este también es otro espacio simbólico, es un árbol con una especie de merendero que se mantuvo también como lugar de reunión de los antiguos pobladores durante todos los años que no vivía nadie allí. El puente que hemos visto ahora era el único acceso que había entonces, era un puente colgante, la verdad que es muy bonito, y era un poco, bueno, además creo que pasa por ahí el meridiano cero, o sea, con lo cual cambias de una orilla a otra. Enlazando un poco con el tema de la memoria, ¿no?, que está tan presente a lo largo de todo el seminario y, por supuesto, con aquella exposición y con el tema que nos ocupa. Hay como cuenta Julio Llamazares, que muchos conoceréis por su novela La lluvia amarilla, ¿no?, emblemática, la que cuenta mejor toda la historia esta de la despoblación en nuestro país. El paisaje es memoria, ¿no? Más allá de sus límites, el paisaje sostiene las huellas del pasado, reconstruye recuerdos, proyecta la mirada a las sombras de otro tiempo que solo existe ya como reflejo de sí mismo en la memoria del viajero o del que simplemente sigue fiel a ese paisaje. En este paisaje vamos a encontrar lo que una vez más Murray Schafer describió como marcas sonoras, ¿no? El término marca sonora, soundmark, en inglés, deriva de la palabra inglesa landmark, hito, literalmente, ¿no?, marca geográfica o un punto de referencia, y se refiere al sonido de una comunidad que es único y que posee cualidades que hacen que la gente de esa comunidad lo tenga en cuenta o lo perciba de una manera especial, ¿no? Una vez, nos dice Murray Schafer, que una marca sonora ha sido identificada, merece ser protegida, pues las marcas sonoras hacen que la vida acústica de una comunidad sea única. El paisaje sonoro es también memoria y patrimonio inmaterial, por supuesto, ¿no? Una vez más, recordamos lo que nos cuentan desde el colectivo escoitar.org, ¿no? Una parte importante de la memoria de un lugar, ya sea individual o colectiva, se va sedimentando por medio de la auralidad. El patrimonio sonoro es una parte muy significativa del patrimonio cultural. Este vídeo que vamos a ver ahora también es muy breve, es un ejemplo de esto, de las marcas sonoras. Son sonidos que son propios de una comunidad, no solo de San Juan de Plan, que es el pueblo donde lo grabamos. Nos fuimos una noche de San Juan a meternos en su fiesta, en esa noche, sino de una zona amplia, porque a veces, bueno, es Huesca Sonora, pero el patrimonio o los sonidos que reflejamos pueden ser de Huesca, pero en este caso podrían ser también de Cataluña, de Andorra, de Francia, porque la fiesta de San Juan, relacionada con el fuego en el Pirineo, fue declarada también Patrimonio Cultural Inmaterial en 2015 por la UNESCO. Además, bueno, tenemos también cierto cariño, porque cuando se presentó la candidatura y la asociación de allí, de San Juan, nos pidió si les podíamos ceder registros sonoros, precisamente, de esa noche para documentar la candidatura y el dossier que iban a presentar. Lo vemos un momento. Unas horas antes de que caiga la noche, los vecinos van a una ladera enfrente del pueblo, se reúnen, se hace allí una hoguera y a partir de este momento ya de pura noche cogen mayores y niños teas de la hoguera y vuelven
hacia el pueblo que está justamente enfrente, ¿no? Por un camino estrecho. Vale, que ya son en el vecino. Del ritual llegan al cementerio del pueblo, ahí hacen una hoguera y bueno, antes de llegar hacen una pequeña carrera desde un río, los niños más pequeñitos y llegan corriendo hasta el cementerio donde hacen pues, otra hoguera con las teas que les han quedado, ¿no? Ahora estamos haciendo también un poco de divulgación de patrimonio sonoro. Desde luego ha sido otro de los temas, de las cuestiones que nos interesaban desde el principio, ¿no? En el año 21, en el 2021, iniciamos una nueva colaboración también en esta línea de divulgación con el Geoparque de Sobrarbe, con un centro de interpretación que tienen. Nos pidieron allí un poco que les ayudáramos a documentar cómo sonaba el Geoparque y realizamos una serie de grabaciones también muy curiosas que fueron, desde luego, un reto, ¿no? Porque grabar cómo suena un canchal o cómo suena un lapiaz, había cosas muy complicadas a las que bueno, dimos respuesta como esta, que sí que era un poco más previsible, que nos iba a dar juego y que queremos compartir con vosotros, que es cómo suena la cueva de Seso. Perdón. Eso viene después. También todos estos materiales están en el propio espacio del Geoparque y forman parte un poco de su estrategia de comunicación, ¿no? de contar qué es lo que sucede en ese espacio. Además de estos trabajos, bueno, en la última etapa de Huesca Sonora hasta ahora, estamos un poco centrándonos en la idea de realizar algún tipo de documental sonoro. Entonces empezamos bueno, la última grabación de hecho que hicimos, que fue en un pueblecito que se llama Muro de Bellos, que le hicimos este verano, fue siguiendo el hilo conductor este que os hablábamos antes de pasos comunes, pasos, caminos, cruces y la idea de un poco del tránsito. Estuvimos grabando cómo se reconstruye con la técnica constructiva tradicional de piedra seca, que también está inscrito en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, un poco cómo suena ese trabajo de reconstrucción, ¿no? de los caminos, para ver esos maravillosos muros, ¿no? que vemos tantas veces cuando paseamos por nuestras montañas y por nuestros pueblos, ¿no? Un poco la idea es crear una serie de documentales sonoros, en este caso este tema de los caminos lo estamos recuperando y también bueno, teníamos un pequeño proyecto que vamos a ir, un audiograma de un podcast sobre los ríos precisamente, ¿no? Tenemos un archivo que, pues, como os decíamos, es un archivo vivo que seguimos alimentando, ¿no? Ahora mismo tenemos pues, prácticamente 200 registros sonoros en unas 60 localizaciones, casi 50 vídeos cortitos, unas 600 fotografías y pues,
como mínimo 60 fichas en formato web con los registros un poco que os hemos enseñado. Bueno, vamos a escuchar el audiograma este, que es, bueno. ¡Uy, cómo cubre! Pero sí, papá, que cubre. Y aquí la corriente es fuerte. Aquí la corriente es fuerte. No. Bueno, queríamos hablar un poco ahora, aunque sea un poquito brevemente, porque creo que ya nos queda poquito tiempo, ¿verdad? Un poco de lo que es el imaginario sonoro y del paisaje más allá de nuestro proyecto, ¿no? No deja de ser curioso, ¿no?, que en un año como este, que una de las películas más relevantes es Sirat, nos encontramos con un titular como este hace poquitos días, ¿no?, en la prensa, en el diario El País, que era «Queríamos que pudiera verse el sonido y oírse la imagen», ¿no? Pues para muchos uno de los motivos por los que esta película ha ido pues, más allá de los circuitos del cine de autor para convertirse en una de las películas más vistas, tiene bastante que ver con su banda sonora, ¿no?, que creó el francés David Letelier, alias Canning Ray, y que se llevó, por cierto, el premio a la mejor música original en el Festival de Cannes. Un poco leyendo el artículo que tenemos, ¿no?, os comento lo que nos dice, ¿no? Dice, el director buscaba una relación directa y orgánica entre lo sonoro y lo visual. La música no debía acompañar a la imagen, sino formar parte del sistema nervioso de la película. Dice, pensábamos en atmósferas desde el principio, desde el guión, ¿no?, en texturas, ritmos y en cómo se iba a escuchar la historia. En varias escenas la música se mezcla con el diseño de sonido hasta confundirse. Y dice, ¿no?, queríamos que pudiera verse el sonido y oírse la imagen, ¿no? No se trata de ilustrar emociones, sino de crear un paisaje emocional que hiciera vibrar la pantalla, ¿no? Los que habéis visto esta película, yo creo que ya sabéis un poco de lo que está hablando, y los que no, bueno, tenéis que ir a verla. Y bueno, para acabar, queríamos traer aquí otra película que desde el principio, desde que nos invitasteis a formar parte en este seminario, yo creo que es la primera que se nos vino a la cabeza, que es Innisfree, no sé si la habéis visto, de José Luis Guerin, una película de 1990 ya. A ver, nos vino a la cabeza porque precisamente el tema de la representación del paisaje y de cómo influye, ¿no?, en las personas que viven en los lugares es el tema básico, ¿no?, de la película, y también especialmente por el tratamiento que hace de la banda sonora, que va estableciendo rimas todo el tiempo entre el pasado y el presente. Bueno, para los que no la habéis visto, deciros que Innisfree, eso se estrenó en el año 90, y es un documental sobre la huella que deja en Irlanda la película The Quiet Man, El hombre tranquilo, de John Ford, la huella que deja en el pueblo y en la zona donde se rodó. Casi 40 años después, en el año 90, bueno, a finales de los 80, Guerin vuelve a esos mismos paisajes en los que rodó Ford y se va fijando un poco cómo se guarda en esa tierra el recuerdo de la filmación, que está vivo en los supervivientes, pero también en un montón de historias de todos los demás, y también un poco cómo queda presente la particular forma de ver la vida de la Irlanda profunda de John Ford, ¿no? Todas esas cosas busca Guerin en esta película, ¿no? Bueno, como tenemos ya poquito tiempo, prefiero que veamos la escena de inicio, bueno, un fragmento de la escena de inicio de Innisfree, que es precisamente un homenaje a la escena de inicio del hombre tranquilo, de Quiet Man, que es la llegada, bueno, del protagonista al pueblo, a ese pueblo de Innisfree que va a buscar, ¿no? Dear Michael, Alex, I believe, is going to approach you with the possibility of your working on it. It might be fun. We will wander all around shooting it in colour, all over Ireland, but with a stress laid on spittle. I'm looking forward to a quick trip to Ireland this summer with my business partner, Colonel Cooper, for a brief go-round the Irish countryside, in the hope that we may do our picture over there the following summer. Well then, now, I'll begin at the beginning. A fine, soft day in the spring it was, when the train pulled into Castletown, 3 hours late as usual, and himself got off. He didn't have the look of an American tourist at all about him. Not a camera on him. And what was worse, not even a fishing rod. Castletown?
Castletown? Could you tell me the way to Innisfree? Innisfree? 5 miles and maybe a half more. Do you see that road over there? Yeah? Well, don't take that one. It'll do you no good. Now, the best road to Innisfree, and many's to walk. It's Innisfree you want. Be saving your breath, Mr. Maloney. Let me direct the gentleman. Happen you know the way to Knockanore? Knockanore. If he knew the way to Knockanore, would he be asking the way to Innisfree and it just beyond? There's many knows Knockanore that doesn't know Innisfree. And if you take the time to study your country's history, Mr. Maloney, you'd be the first to admit it. No, don't be sending the poor man to Knockanore. So the fishing is finished there entirely. Now tell me this, Yank. What is it you're after? Is it trout or salmon? All I want is to get to Innisfree. Now you're talking sense. The best fishing in the country. Too fine there, Mr. Costello. Trout as long as your arm. And salmon. The last one I got, I was expecting Jonah to pop out of his mouth. Innisfree, I will bring you there myself. Only I've got to drive the train. Hey, was I telling you about that trout I got 2 Sundays before last? You did. At Innisfree? Not at all. At Ballygar, over the other end of the country. My sister's third young one is living at Innisfree, and she'd be only too happy for to show you the road. Oh, well, fine. Oh, no, if she was here. It's Innisfree the man wants to go. Do you see that signpost there with the long arm? Well, you know it's been Innisfree? This way. Aunque no hemos visto El hombre tranquilo, hemos escuchado El hombre tranquilo, ¿no? Este es uno de los muchos juegos que José Luis Guerín hace para referirse, para homenajear esa película y para seguir hablando un poco de esa tierra, ¿no? Cuando él la visita 40 años después. Bueno, volvemos un poco al punto de partida. Empezábamos con un tren, empezábamos escuchando pasar este tren, este canfranero, y terminamos en una estación escuchando las historias que otros vivieron en ellas, ¿no? Hay afortunadamente cada vez más proyectos artísticos preocupados por el universo sonoro y bueno, nosotros os animamos a seguir reflexionando sobre la escucha como práctica estética y a buscar un poco las huellas sonoras en los paisajes que nos rodean a todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, me ha encantado. Además, esa idea, ¿no?, de escuchar como acto político me ha interesado muchísimo, y esa vuelta incluso a los elementos, el aire, ¿no?, con los molinos, el fuego, lo hemos visto, el agua, que hasta cuando la gente se va, el agua queda. Fantástico. ¿Algún comentario muy específico, Sí, por favor? Quería preguntaros cómo grabáis el sonido, o sea, ¿qué equipo tenéis? Tenemos un pequeño equipo con un par de grabadoras Zoom, un par de micrófonos direccionales y, bueno, y un equipo muy ligerito. Sí, unas pequeñas grabadoras Zoom, básicamente. ¿Sabéis que no lleváis mucho? No. Vamos con un equipo también, pequeño equipo de vídeo, con una cámara reflex. Gracias. ¿Alguna pregunta más específica? ¿No? ¿Sí? Por aquí, Luis. Espera, que es que si no habláis al micro no se graba. No, quería preguntar si en algún momento habéis cuestionado cómo, digamos, la introducción de la imagen del vídeo en un proyecto que se llama Huesca Sonora. O sea, si eso en algún momento os hizo pensar cómo presentar los proyectos, ¿no? Si la presencia del vídeo, o sea, cambia la forma como escuchamos también, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que como para nosotros es el elemento natural, ¿no?, el lenguaje del vídeo, yo creo que desde el principio queríamos intentar, por lo menos, seguir un poco con nuestra forma de trabajar con la imagen, poniendo el foco en el sonido. O sea, sabíamos, evidentemente, pues en otras experiencias que hemos hecho presentando el proyecto, que hemos empezado solo escuchando sonidos, cambia, por supuesto, ¿no?, la percepción que tienes, ¿no?, de esos espacios. Pero para nosotros era un poco lo natural, ¿no? No concebíamos el proyecto de Huesca Sonora sin este juego, ¿no?, con la imagen.
Sobre todo un poco el objetivo es ese, intentar conseguir poner el foco en y, el sonido. y trabajar la no sincronización, Sí. eso también noté un poco. Sí, ¿no? sí, lo hacemos. Muy bien, gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marta, Fernando.